No hablamos de una persona anónima, amigos, hablamos de alguien conocido por todos, que entraba en las casas por televisión, que aparecía en las portadas de las revistas. Rogelio Martínez, un tipo con un futuro brillante por delante, una sonrisa fácil que desarmaba a cualquiera y un carisma desbordante. Parecía tener la vida perfecta. Ese típico galán que te hace suspirar, ¿saben? Y un buen día, aquel fatídico julio de 2005, estaba allí, en su yate privado, una lujosa embarcación llamada Starfish, anclada en las supuestamente tranquilas aguas de Miami. Las últimas informaciones, los últimos informes, indicaban que estaba a bordo con algunas personas. Pero ¿quiénes eran exactamente estas personas? ¿Amigos? ¿Compañeros de trabajo? ¿Y qué sucedió realmente en esas últimas horas antes de su inexplicable desaparición? Su familia, sus amigos más cercanos, sus fans, todos estaban en shock. La noticia corrió como la pólvora. ¿Cómo podía un hombre, una celebridad, desaparecer de su propio barco, en medio de una ciudad tan vigilada y bulliciosa como Miami? La búsqueda comenzó casi de inmediato, una desesperada carrera contrarreloj. La Guardia Costera de EEUU entró en acción con potentes embarcaciones y helicópteros que surcaban el cielo. La policía de Miami movilizó a sus mejores equipos, buzos de élite y todo lo que tenía a su disposición. Se evapora, desaparece del yate. ¿Es fácil o quieres más? Es suficiente para dejar a cualquiera con una pulga gigante en la oreja, ¿verdad? Porque, hablando en serio, ¿de verdad crees que hay gente que desaparece de la nada, sin dejar rastro, como si la tierra se los hubiera tragado? Caramba, esta historia te dará mucho que pensar. Nos encariñamos tanto con la gente que amamos, ¿verdad? Vivimos con ese miedo constante de perder a quien amamos, de que un día llamen y nadie responda, de no saber dónde están, de tener que vivir con esta agonía de incertidumbre que nos carcome por dentro, y este es el dolor que la familia de Rogelio Martínez, el actor en cuestión, sintió en carne propia y, en cierto modo, sigue sintiendo. Imagina el escenario que fue su vida. El sol abrasador de Miami, el mar azul, el lujo, los flashes, todo lo que un actor de éxito podría desear. Hola a todos. Cojan una silla, un vaso de agua y siéntense a mi lado porque la conversación de hoy les pondrá los pelos de punta. ¿Saben cómo es? Esas historias de desapariciones misteriosas que te hacen rascarte la cabeza, mirar a tu alrededor y pensar, ¿qué quieres decir? ¿Cómo es que una persona real desaparece así como así? Pues eso es precisamente lo que vamos a abordar hoy. Un caso que paralizó Miami en julio de 2005. Imaginen la situación. Un actor de telenovelas, un galán, famoso, en la cima de su carrera, viviendo la vida con la que muchos solo sueñan, y de repente, ¡puf! Y allí estaba, en su santuario, disfrutando de su yate. Se suponía que sería solo otro día de paz, un merecido descanso de la rutina de rodaje, pero se convirtió en una pesadilla que se ha prolongado durante años, una misteriosa desaparición que fue noticia en todo el mundo y, a día de hoy, plantea muchas más preguntas que respuestas. Pero tranquilos, desentrañaremos los detalles, hilo a hilo, e intentaremos comprender cómo estas desapariciones reales pueden enseñarnos a ser más inteligentes, más conscientes de nuestro entorno, porque al final, comprender estas historias es casi como tener un mapa que nos guía por este gran mundo de Dios, lleno de peligros que ni siquiera podemos imaginar. Y oye, te advierto, repasaremos cada giro inesperado que te dejará sin palabras, con el corazón en la mano. Así que quédate conmigo, no te vayas, porque el misterio apenas empieza a calentarse. Piénsalo. Un actor de telenovelas, un hombre acostumbrado a la adoración de los fans, a los focos y a la vida pública, desaparece sin la menor explicación. La prensa, por supuesto, se abalanzó sobre el caso como buitres sobre carroña, con cámaras y micrófonos por todas partes. Pero por mucho que buscaran, por mucho que rastrearan cada centímetro de ese yate, cada pieza de... Otros, más pesimistas, lo consideraron un asesinato, un crimen con tintes de misterio, pero sin cuerpo ni pruebas claras en el yate. Todo era pura y frustrante especulación. El yate, el Estrella de Mar, fue registrado de arriba abajo, milímetro a milímetro. Expertos forenses con sus maletines, detectives experimentados. Se empleó todo lo imaginable en esa embarcación. Pero el barco, que debería haber sido la escena del crimen o accidente, estaba extrañamente limpio. Demasiado limpio, quizás.
No había señales de forcejeo, ni un solo cristal roto, ni manchas de sangre, nada que indicara una pelea o una tragedia a bordo. Es para marear a cualquiera, porque siempre esperamos que, en una desaparición tan repentina y dramática, quede alguna pista, ¿verdad? Algo, por pequeño que sea. Pero no. En el caso de Rogelio, fue como si se hubiera desintegrado en el aire. Los casos de desaparición de la vida real nos muestran, de la forma más cruda, que a veces la realidad es mucho más extraña y compleja que la ficción. Y el caso de Rogelio Martínez dio pie a la especulación y a las teorías conspirativas más descabelladas. ¿Fingió su propia muerte? ¿Alguien lo ayudó a desaparecer y a limpiar la escena después? Cada nuevo reportaje televisivo, cada nueva teoría discutida en línea, solo alimentaba la curiosidad del público. Los fans no podían creer que su ídolo simplemente hubiera desaparecido, y la pobre familia estaba atrapada en una montaña rusa de esperanza y decepción con cada nuevo rumor. La investigación de la desaparición se estancó desde el principio, convirtiéndose en uno de esos casos sin resolver que la policía guarda en la estantería de misterios interminables. Y entonces, nos preguntamos, ¿podrá la verdad, la orilla, cada islote cercano? Nada, absolutamente nada. Ningún rastro, ninguna pista concreta, ninguna señal de lo que pudo haberle sucedido a Rogelio. Es suficiente para marearte, ¿no? Esa sensación de impotencia total, de no saber siquiera por dónde empezar a buscar, de no tener rumbo. Las horas se convirtieron en días agonizantes, los días en semanas interminables, y el misterio solo se profundizó, volviéndose más denso y oscuro. Las personas desaparecidas, por desgracia, a menudo se convierten en nada más que fríos números en las estadísticas, pero Rogelio no era cualquiera. Era una figura pública, y esto solo aumentó la presión sobre los investigadores, la angustia de la familia y la curiosidad insaciable del público. ¿Simplemente cayó por la borda y se ahogó? ¿Fue un trágico y desafortunado accidente? ¿O había algo mucho más siniestro detrás de su desaparición? Esta incertidumbre es lo que más duele, ¿no? La falta de un cuerpo, una despedida, un punto final para comenzar el duelo. Y es esta dolorosa falta de respuestas la que hace que historias como la suya queden grabadas en nuestra memoria. Pero entonces, la pregunta candente, ¿cómo es posible que un actor famoso, en la cima de su carrera, simplemente desaparezca? ¿Y por qué, después de tanto tiempo, seguimos sin saber qué sucedió realmente? Dios mío, los investigadores estaban muertos de risa. Imaginen la presión sobre esos hombres y mujeres. Cada pista que surgía, por prometedora que fuera, solo confundía aún más el asunto. Al principio de cualquier investigación de desaparición, es natural que surjan varias teorías, ¿verdad? Es casi como lanzar una baraja de cartas al aire e intentar adivinar cuál caerá primero boca arriba. En el caso de Rogelio no fue diferente. La primera hipótesis, la más obvia, fue la de un accidente. Oh, debió haber bebido demasiado, perdió el equilibrio, cayó al agua y fue arrastrado por la corriente. Tenía sentido, pero faltaba una pieza crucial. ¿Dónde estaba el cuerpo? Los equipos de búsqueda recorrieron kilómetros de océano sin encontrar absolutamente nada. Entonces surgió la teoría de la desaparición voluntaria. ¿Era realmente posible que un actor famoso, con una vida aparentemente resuelta, decidiera dejarlo todo y desaparecer a propósito? ¿Para escapar de los focos, de la presión de la fama, para empezar una nueva vida en un lugar remoto? Algunos incluso consideraron el secuestro, pero no hubo exigencia de rescate ni comunicación de los presuntos secuestradores. Pero ya saben cómo es la vida, ¿verdad? Nos juega malas pasadas. A veces, cuando menos lo esperamos, cuando casi hemos desistido de buscar, el destino encuentra la manera de iluminar donde solo había oscuridad. Y eso fue exactamente lo que ocurrió 10 años después de la desaparición de Rogelio. Algo completamente inesperado, algo que nadie, ni siquiera el detective más optimista, esperaba. Apareció de la nada, una pequeña pieza que lo cambiaría todo, y reavivaría la llama de la investigación. Eso haría que todos se preguntaran de nuevo, con aún más fuerza, ¿qué pasó realmente con el actor Rogelio Martínez? Vaya, el destino es una criatura curiosa, llena de sorpresas. ¿Quién hubiera pensado que un pequeño trozo de metal, un simple reloj, sería capaz de traer un rayo de luz después de una década entera de oscuridad total? Bueno, amigos, en julio de 2015, exactamente 10 años después de su misteriosa desaparición,
ocurrió lo impensable. Se encontró el reloj de pulsera de Rogelio Martínez. Y lo más loco de esta historia ni siquiera es eso. El reloj no se encontró en el yate, ni cerca de la costa de Miami, donde se concentró la búsqueda. No, señor, se encontró en los Cayos de Florida, un grupo de islas a kilómetros de donde fue visto por última vez. Y no fue un investigador entrenado, ni un policía quien lo encontró. Fue una persona común, un turista que buceaba en aguas poco profundas, buscando conchas, y se topó con ese peculiar objeto, incrustado en la arena del fondo del mar. El descubrimiento fue, cuanto menos, impactante. Intente visualizar la escena. 10 años de absoluto silencio, de nada, de ninguna información nueva, y de repente, aparece un objeto personal e íntimo, una prenda que usaba a diario y que era una de sus señas de identidad. El reloj estaba visiblemente corroído por el tiempo y el agua salada. La correa de cuero, ¿saldría a la luz alguna vez? ¿O sería solo otra de las innumerables historias de personas desaparecidas que el tiempo, cruelmente, se encarga de borrar? 10 largos años, mi gente. Una década entera. Imaginen lo que es vivir 10 años de agonía, de noches sin dormir, de mirar cada rostro desconocido en la calle y preguntarse, con el corazón apesadumbrado, ¿será él? 10 años de silencio ensordecedor, de un vacío en la mesa que nunca se llena del todo. La familia de Rogelio vivió este infierno particular, esta incertidumbre que corroe el alma día tras día. La prensa, por supuesto, con el tiempo, se olvidó un poco del caso. Después de todo, las noticias frescas, el último escándalo, siempre venden más. Pero para los que se quedaron, para los que amaban a Rogelio, cada nuevo día era una eternidad sin respuestas. Los casos sin resolver tienen ese terrible poder de alargar el tiempo, de paralizar la vida de quienes esperan noticias, cualquier tipo de noticia. Durante todo este tiempo, la llama de la esperanza de la familia nunca se extinguió del todo. Se negaron a rendirse, contrataron a investigadores privados de renombre, investigaron por su cuenta y siguieron pistas anónimas que no conducían a ninguna parte. Pero sin un rumbo claro, sin una pista nueva y concreta, las cosas se volvieron cada vez más difíciles y frustrantes. Es como intentar encontrar una aguja en un pajar del tamaño del mundo, ¿verdad? Su misteriosa desaparición se convirtió poco a poco en una leyenda urbana en Miami. Una de esas historias de miedo que escuchas y piensas, Dios mío, ¿podría pasarme esto a mí o a alguien a quien quiero? Y la verdad es que el tiempo es un enemigo cruel en estos casos. Los recuerdos de los testigos se desvanecen. Los detalles se pierden en la bruma de la memoria. La evidencia física, si alguna vez existió, se deteriora. Una desaparición inexplicable que, con el paso de los años, solo adquirió más y más capas de misterio. Piense en cuántas historias de personas desaparecidas hemos escuchado en nuestras vidas, historias que nunca tuvieron un desenlace definitivo, un cierre. Nunca supimos qué les sucedió realmente. Rogelio estaba a punto de convertirse en otro de esos números, otro rostro en un cartel amarillento por el tiempo. Con cada aniversario de su desaparición, los medios lo recordaban un poco, hacían un reportaje especial, pero la llama de la esperanza pública se apagaba, convirtiéndose en una brasa débil, casi extinguida. Si el reloj de metal resistió la prueba del tiempo y el agua salada, ¿dónde estaba el cuerpo? ¿Por qué solo se encontró el reloj? ¿Terminó en el agua accidentalmente? ¿O fue empujado? ¿Se perdió realmente en el mar? ¿O fue dejado allí por alguien que intentó simular un accidente para encubrir un crimen? Los investigadores volvieron a entrevistar a todos los que estaban en el yate, ese fatídico día de julio de 2005. 10 años después, los recuerdos pueden estar borrosos, los detalles pueden haberse perdido, pero con nueva evidencia física en la mano, la presión sobre estas personas aumentó exponencialmente. Un simple reloj tuvo el poder de cambiar las tornas, de transformar un caso casi olvidado en un misterio que clamaba por una solución una vez más. Es simplemente asombroso cómo los objetos ordinarios pueden volverse tan poderosos. Aquellos detectives que ya habían desestimado el caso como uno más de los muchos casos sin resolver de Miami, ahora tenían una verdadera razón para reabrir las cajas polvorientas, desempolvar los viejos informes y empezar de cero. Porque un reloj, por muy simple que parezca, puede contar una historia completa, ¿verdad? Podría ser la pieza que faltaba para completar el rompecabezas. Y ahora, con esta nueva pieza en la mano, todos comenzaron a preguntarse,
¿Qué nos dice realmente el reloj sobre la inexplicable desaparición de Rogelio? ¿Cayó al agua y su cuerpo, arrastrado por las mismas corrientes hasta los Cayos, nunca fue encontrado? ¿Se soltó el reloj en el camino? ¿O alguien lo arrojó allí a propósito para despistar a la policía, para crear una pista falsa y confusa? Esa es la belleza y la agonía de las historias de personas desaparecidas. Cada nueva información, por pequeña que sea, puede cambiar por completo la perspectiva del caso. El reloj quedó destruido, pero la caja de acero aún era identificable. Lo más importante es que, mediante un número de serie y un pequeño grabado en la parte posterior, la policía confirmó que se trataba, sin lugar a dudas, del reloj de Rogelio Martínez. Este increíble descubrimiento reavivó la esperanza y al mismo tiempo echó por tierra muchas teorías arraigadas. Si el reloj estaba en los Cayos de Florida, significaba que, de alguna manera, Rogelio, o al menos algo suyo, había llegado allí. Pero entonces surge la pregunta del millón, la pregunta candente: ¿cómo? ¿Cómo llegó ese reloj tan lejos? Las corrientes oceánicas en esa región son poderosas, sí, pero un objeto como un reloj, solo, llevado por ellas, a la deriva durante 10 largos años, y aún así ser encontrado, las probabilidades eran escasas. Este descubrimiento insufló nueva vida a la investigación de la desaparición. Pero esperen, si el reloj se encontró en los Cayos, ¿qué implicaciones tiene eso para toda la historia? El descubrimiento, en lugar de proporcionar respuestas, planteó más preguntas. ¿De verdad se cayó del barco en Miami y se perdió en el mar, viajando durante una década? ¿O alguien lo arrojó allí para hacernos creer que se había perdido en el océano, para crear una cortina de humo? La tecnología, que no estaba tan avanzada en 2005, irrumpió con fuerza en el campo. Se consultó a expertos en oceanografía, científicos de vanguardia, para analizar los patrones de las corrientes oceánicas en esa región durante los últimos 10 años. Crearon simulaciones informáticas increíblemente complejas para intentar comprender cómo un objeto del tamaño y peso de un reloj pudo haber viajado desde Miami hasta los Cayos de Florida. Es una ciencia muy compleja, ¿saben? Comprender las mareas, la influencia de los vientos, las tormentas ocurridas durante la última década. Todo esto para intentar trazar una posible ruta para ese pequeño objeto. Esta reapertura del caso trajo un torbellino de emociones a la familia de Rogelio. Por un lado, un nuevo y pequeño rayo de esperanza, de que finalmente podrían tener algunas respuestas, un cierre. Por otro lado, el dolor insoportable resurgió con toda su fuerza, abriendo esa herida que nunca cicatriza del todo en los casos de personas desaparecidas. La incertidumbre persistía. ¿Confirmaba el reloj su muerte? ¿O simplemente indicaba que había estado en el agua en algún momento? Nuevas teorías comenzaron a surgir por todas partes. Ahora quiero saber de ti, amigo. ¿Qué crees que le pasó a Rogelio Martínez? ¿Fue un trágico accidente, un crimen perfectamente ejecutado, o una desaparición voluntaria, una huida de su propia vida? Deja tu comentario abajo. Cuéntame tu teoría, tus impresiones, porque tu opinión importa mucho, ¿vale? Y oye, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias escalofriantes. Y, lo más importante, ahora que ya sabes sobre este caso, mira el siguiente video donde explico cómo la psicología detrás de las desapariciones voluntarias puede ser más común de lo que imaginamos. No te lo pierdas, mientras seguimos desentrañando estos misterios juntos. En una investigación de desaparición, son como voces silenciosas que, si se descifran correctamente, pueden guiarnos a la verdad. Pero la verdad, en el caso de Rogelio, permaneció esquiva, como pez en el agua. El reloj era un fragmento, una pista importante, pero no la respuesta definitiva. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿lo sabremos todo alguna vez? ¿O se convertirá en otro de los grandes casos sin resolver de la historia? La saga de Rogelio, el actor de telenovelas que desapareció sin explicación, estaba lejos de tener una conclusión clara. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este viaje, pero el misterio, aún persiste, ¿verdad? La misteriosa desaparición de Rogelio Martínez es un cruel y doloroso recordatorio de que, a veces, incluso con una pista tan significativa y casi milagrosa como su reloj, la verdad completa puede ser terca, puede esconderse de nosotros en las profundidades del océano o en la malicia humana.
Los casos de personas desaparecidas son así, llenos de cabos sueltos, de preguntas que resuenan sin respuesta. Y Rogelio, el galán de las telenovelas, el hombre que parecía tenerlo todo, se ha convertido en uno de esos rostros que pueblan las historias de personas desaparecidas que nos atormentan y nos hacen cuestionar la fragilidad de la vida. Es como mirar al horizonte y ver una línea que nunca se puede alcanzar. ¿Sabes? Esperamos, anhelamos, pero el final del viaje nunca llega. Necesitamos aprender de estas historias, ¿no? No solo sirven para darnos mariposas en el estómago o para ser tema de conversación, sirven para alertarnos, para hacernos reflexionar sobre nuestra propia vida cotidiana, sobre nuestra seguridad. Nos hacen estar atentos a quienes nos rodean, a los detalles que a menudo pasan desapercibidos. El mundo tiene cada rincón oculto, cada secreto, cada peligro, ¿verdad? Nunca sabemos quién anda cerca, con qué intenciones, o quién podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, dejando solo un vacío, ya sea en la glamurosa Miami o en nuestro pequeño y tranquilo pueblo. La desaparición inexplicable de alguien es una herida abierta que afecta a toda una comunidad. ¿Saldrá a la luz alguna vez la verdad sobre lo que le ocurrió a Rogelio? ¿O su caso se convertirá en una más de las muchas desapariciones que nos atormentan y desafían nuestra comprensión? Sinceramente, no tengo la respuesta. Pero lo que sí sé es que no podemos renunciar a buscar la verdad, a prestar atención y a cuidar de nosotros mismos y de nuestros seres queridos. Esta investigación de la desaparición, incluso con todos los avances científicos y tecnológicos, nos muestra lo compleja e impredecible que puede ser la vida humana, y cómo la incertidumbre puede ser lo más doloroso que una persona puede experimentar.